Ahí. Vamos a concretar entonces nuestra entrevista con el señor César Amaro Mávila. Así es, él es, repetimos, ex director de Digemit, pero investigador principal de Evidenza Consultores, y viene a comentar este dictamen de la Comisión de Salud sobre el proyecto de ley de medicamentos genéricos. Hemos entrevistado aquí a varios de los involucrados, pero finalmente llegamos a una conclusión en todas las entrevistas, que se está trasladando al sector privado, a las farmacias, a las boticas y a las farmacias, una responsabilidad que tiene el Estado de dotar a postas y hospitales públicos de medicamentos, de modo tal que la persona no tenga que salir de la atención del hospital público para tener que comprar, enhorabuena, un medicamento genérico que puede resultar mucho más económico que uno de marca, pero el principio está tergiversado. Así es, Mávila. Lamentablemente el foco está orientado a encargar al privado, cuando hoy día de cada 100 peruanos, 99 tenemos un seguro de salud. Y no es un seguro privado, es un seguro del SIS o de salud, 73% en el SIS y 27% en salud. Por tanto, tenemos derechos definidos. Sin embargo, la agenda ha estado cargada, orientada hacia que el privado tenga un stock mínimo de genéricos, asumiendo que el privado tiene un rol evidentemente en promover genéricos, lo cual es correcto, pero no es el enfoque apropiado. De acuerdo. ¿Y qué prevé usted sobre el debate y el voto que va a haber en el Congreso? Porque en realidad hay dos proyectos que proceden de dos comisiones diferentes. Una que es la de defensa del consumidor y la otra que es la de salud. ¿Qué es lo compatible entre estos dos proyectos y qué cosa prevé usted que votarán finalmente nuestros legisladores? La parlamentaria Juárez ha manifestado que hay un aparente consenso, ¿no?, en relación a las multas, a que no se afecten a los pequeños empresarios con esas penalidades draconianas que el proyecto original planteaba, ¿no? Entonces creo que ese es un avance importante en esa línea. Pero creo que el tema de fondo es que estamos en una oportunidad que pasa cada 20 años. Estamos en una discusión de genéricos y fármacos que no se había visto hace buenos años en el país. Y yo estoy en esos temas ya por 30 años y uno ve que estas oportunidades son únicas. No estamos colocando el cascabel al gato, o en todo caso al ratón equivocado le estamos colocando el cascabel, ¿no? ¿Dónde está el cascabel? En cambiar el modelo de gestión pública, porque hoy día la mayor cantidad de peruanos accedemos a la oferta pública, en teoría, y una oferta que maltrata sobre todo al más pobre. Hoy día el indicador que mide la oferta pública es disponibilidad, es decir, el hecho que uno tiene en el inventario un paracetamol en la farmacia, reportado por la farmacia pública, y eso es un error. Hoy día debemos medir nivel de servicio, es decir, el hecho que el médico receta una prescripción como facultativo y la farmacia entrega en el lado público la receta completa. Y si eso falla, vamos al privado para que me cubra esa receta que por una razón logística, que puede ocurrir, que ocurre habitualmente, ahora más habitualmente que lo esperado, y pasamos una receta completa en un medio privado. ¿Eso el Perú lo puede hacer? Pues lo puede hacer y lo está haciendo inclusive hoy día en farmacia vecina, en el Seguro Social, en el INMI Callao, en una muestra más pequeña. Pero no lejos de hacerlo en las 9.000 farmacias que hay en los centros de salud que existen en nuestro país. Además, usted ha sido dirigente de Digemit. Sí. Cuando estaba en Digemit, explíquenos, por favor, qué es lo que se hacía y qué no se hacía respecto al abastecimiento de medicamentos en los centros. Son ya las 9:37 de la mañana, jueves 9 de mayo, y estamos, ahora sí retomamos nuestra conversación con el señor César Amaro, exdirector de Digemit, que nos hablaba de este dictamen y de cómo realmente encontrar una solución de fondo para que los medicamentos lleguen de manera oportuna y además a un costo razonable, si cabe, o sin costo cuando uno es asegurado, a los pacientes que requieren un tratamiento médico. Y usted nos decía que aquí el tema de fondo, que esta es una oportunidad, el debate que ha surgido es una oportunidad que hay que aprovechar para hacer un cambio en el modelo en la gestión pública. Así es. La señora Juárez también manifestó que estaban poniéndole pautas al MINSA para que reporte su nivel de inventario, su disponibilidad de stocks en las farmacias públicas, de donde sale la causa del problema, como hemos comentado. Pero creemos que esta es una oportunidad muy importante para poner en la agenda de discusión otro indicador que se llama nivel de servicio. Es decir, no medir el inventario físico de una farmacia reportada por la farmacia en el MINSA en las regiones, sino cuantificar cuando el médico entrega la receta, si esta es entregada completamente o no en la farmacia pública. Y de esa manera estar seguros de que se había cumplido con el servicio público. Claro. El dinero público ha sido bien administrado, el equipo ha trabajado muy bien y culminó en terapia exitosa. No solamente verificar que haya Panadol en la farmacia, sino que todo aquello que se recetó pudo ser
atendido por Así las es. farmacias públicas. Porque si no pasa el gasto de bolsillo, como ya se ha demostrado en estudios que se han publicado en la prensa en estos días, y en el caso de que esto no sea así, que por alguna razón logística, material, técnica, no sea el medicamento de la farmacia pública, pasemos a la oferta privada, incorporando a las farmacias boticas privadas a la red pública de salud de nuestro país, lo que no hacemos en el Perú, lamentablemente. ¿Cómo funcionaría eso? Hay experiencias en Latinoamérica, en Brasil, en Europa. Esto es una cosa no novedosa. Que la farmacia le cobra a la institución pública, es decir, Al sea de Estado. salud o sea Al seguro. al MINSA, ¿no? Uno compra ahí, pero no paga, firma y da el número de su identificación y su afiliación y la farmacia le cobra al Estado. ¿Eso le parece viable en el Eso Perú? es totalmente viable. Y nuestro país es un país urbano, eso hay que decirlo con cierto dolor, porque el campo ha sido 80%, abandonado. 80 y pocos por ciento, digamos, ¿no? Y con conectividad. Entonces podemos tener esto que en otros países ocurre de receta electrónica, pues ya en las urbes por lo menos de una manera más eficiente, ¿no? Esto puede pasar. Pero además hay una experiencia en el Seguro Social que se llama farmacia vecina, donde el Seguro Social compra los medicamentos, distribuye a través de un operador logístico privado Claro. a boticas y farmacias privadas en una red en Lima y Callao, que es una red todavía pequeña, y el paciente del Seguro Social hipertenso o diabético acude a ese lugar y recibe su receta completa. Entonces, esto ya, digamos, tenemos cierta experiencia en el país bajo el modelo público-privado, que podemos implementarlo, ojalá pronto, y creo que el tema de discusión está por ahí. Pero eso va a tomar un cierto tiempo, o sea, no va a ser de un día al otro. Usted dice ojalá pronto, pero tomará un año por lo menos. Entre tanto, ¿cuál es la solución? Porque hay una polémica sobre ese 30% de genéricos que deben garantizar todas las farmacias, aunque son de naturaleza diversa. Así es. Hemos visto acá discrepancias que hay. Inclusive entre boticas y farmacias y cadenas Así es. independientes, así es. Sí, explíquenos cuál es la solución mientras no exista este sistema de complementación de lo público y lo privado para el acceso a los medicamentos. Primero, no estudiar el mercado, porque digamos que las multas draconianas destruyen el mercado, al pequeño, inclusive también al grande, pero sobre todo al pequeño, y eso es un tema que hay que discutir, ¿no? Cómo una multa draconiana impactaría en un empresario pequeño, una botica o farmacia pequeña de barrio, ¿no? Eso afortunadamente está siendo ya atenuado en el dictamen de salud por lo menos, ¿no? Segundo, de que hay un rol de la farmacia en la oferta de genéricos que he mencionado. O sea, si bien es cierto, es una agenda de largo plazo todavía, pero hoy día estamos hablando de leyes, es decir, el Parlamento va a entrar a discutir leyes y por lo menos debería hacer tres cambios interesantes e importantes. Uno primero, que está vinculado a un rol del Estado más activo, como hemos conversado, nivel de servicio. Ese indicador debería estar en la ley para que el Estado se obligue a medirlo, hoy día no lo hace lamentablemente. Otro segundo, un rol de las boticas y farmacias privadas de un modo más activo, con una participación en la oferta de genéricos de una manera tal que permita al Estado complementar. Y uno tercero que no hemos conversado, que es intercambiabilidad. Los genéricos hoy día, pues hay genéricos reales puros y genéricos con nombre de marca, nombre de fantasía, están en el mercado. Y cuando se han hecho algunas pruebas de intercambiabilidad, bioequivalencia en estos productos, lamentablemente los resultados no han sido siempre buenos. En nuestro país hay unas pocas decenas de estudios vinculados, han sido publicados en la revista del INS de nuestro país, y los resultados han sido no buenos, lamentablemente. Y eso es un problema. No estamos mirando que esa oferta sea realmente de calidad. Por tanto, un tercer tema que hay que discutir en la ley es cómo la DIGEMIT tiene una política más agresiva por una política de promoción de intercambiabilidad en el país que hoy no estamos haciendo. En todo caso, la tesis básica suya es que estamos poniendo el foco en las 26.000 farmacias privadas y escamoteando la responsabilidad de las farmacias públicas. Así que es. ellas deben comprometerse a tener todos los genéricos que el Así Estado es. quiere obligar a Así que las es. privadas tengan, amenazándolas con multas. Pero al Estado nadie lo multa si no cumple. Así es, y con un indicador que mida ese nivel de servicio, como he señalado, que hoy día la informática afortunadamente lo permite. Ese cambio, esa migración del papel a lo virtual, tenemos que darla ya en el Estado, y eso hoy día es factible completamente. Ahora, hay otra dificultad respecto a ese 30% de genéricos que deben meter todas las farmacias. Es ¿cuál es la lista de ese 30%? Porque no todos los medicamentos se usan de la misma manera en las diversas regiones del país e incluso de las ciudades. Así Porque es. las farmacias que están cerca de los hospitales tienen ciertos medicamentos en prioridad por las consultas que se hacen ahí, que quizás no son las mismas en zonas donde no hay hospitales. O sea, ahí hay un problema de fondo, ¿no? Que el proyecto de ley de salud por lo menos no lo resuelve con el 30%. Es decir, pone un porcentaje sobre el inventario, lo cual complica aún más la cuantificación al momento de la fiscalización correspondiente, y eso establece, como usted ha señalado, una oferta uniforme, entre comillas, en todo el país, ¿no? Inclusive con productos que no están en el mercado. Entonces esa lista, digamos, debe ser muy bien revisada. Creo que el Congreso debe reflexionar al respecto. El modelo anterior era más, en ese punto, más eficiente. Una lista definida,
oferta de una cantidad de decenas de productos, no centenas, sino decenas de productos, y estaban a la mano del usuario con una fácil fiscalización. Claro. Señor César Amaro, muchas gracias por habernos hablado de manera clara, utilizando su experiencia en el sector público, pues usted ha sido director de DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, y que ahora está en el sector privado, en una consultora como es Videncia, que también tiene un instituto de investigación. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenos días, señora Amaro. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días. 9:43, momento de ir a una pausa y regresamos con la parte final de ampliación de